Bien, vamos a ver, por lo menos les digo, Shigella y Yersinia. Bien, ok, espérenme. Déjenme acomodo las pantallas por aquí. Muy bien, chicos, vamos a ver entonces, ¿sí? Shigella, shigelosis. ¿Qué es la shigelosis? Yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, había un torneo de fútbol entre la universidad y de ahí salían quienes iban a representar a la Facultad de Medicina. Entonces, mi primer equipo en el primer año de medicina se llamaban los Yeyuno. Ajá. Y de repente dijimos, no, ese nombre está como medio feo. Y fuimos los Shigelosos. Y los Shigelosos quedamos campeones ahí en ese entonces. O sea, fue buena como la motivación por la Shigella. Bien, les voy a contar. ¿Qué pasa con Shigella? ¿Sí? Shigella es un tipo de enfermedad principalmente provocada por una intoxicación alimentaria. ¿Sí? Viene también siendo muy similar a lo que se produce con Escherichia coli, sobre todo las cepas que causan una hemorragia. ¿Cuáles eran? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las dos La, cepas que entero, principalmente? la Enterohemorrágica. enterohemorrágica. Muy bien, Paloma, ¿qué otro? ¿Y cuál? Que son, recuerden, las que se Enteroinvasiva. adhieren al intestino grueso. ¿Bien? ¿Cuáles? Enteroinvasiva. Muy bien, enteroinvasiva. Gracias. Enteroadherente. A ver, ojo, la anteroadherente Perdón. recuerden que puede tener como hay una cierta información, pero son dos, las que se agregan principalmente al intestino grueso, son las que nos van a producir mediante la liberación de toxinas, un proceso fisiopatológico que causará más daño. Y ese daño, recuérdenlo, es un daño endotelial. Hay una sola bacteria, que es de hecho Yersinia, que puede causar una patología de disentería con afectación a nivel del intestino delgado. Y eso es por la penetración que tiene hacia las placas de Peyer. Y eso crea algo que se llama adenitis, o sea, un proceso inflamatorio de los ganglios linfáticos a nivel mesentérico. Bueno, Shigella, entonces, es una enfermedad muy similar. De hecho, fue descrita por un japonés. Ese japonés fue Shiga, pues le puso básicamente como su nombre. Entonces, causa disentería, ¿sí? Y está altamente relacionado también con saneamiento deficiente. Descrita alrededor de 1890, es una disentería que se conoce como disentería basilar. En algunos lugares puede suceder un grave problema de salud pública, vuelvo a repetir, por las falta de condiciones higiénicas. Y este tipo de microbios, de bacterias, son intracelulares facultativos, es decir, um, ingresan básicamente a la célula, adquieren sus procesos, pero de alguna forma también pueden prescindir de este proceso. ¿Ok? Son células gram negativas, pertenecen a una familia, esta familia se llama Enterobacteriaceae, y existen 4 especies, se les denomina A, B, C, D, o se les denomina por su nombre. Entonces, tenemos Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii y Shigella sonei. Por lo menos de lo que revisé hoy en la mañana, ¿sí? Porque no se crean, les digo que trato también como de leer para no venir a contarles nada más chismes. Por lo menos de lo que leí con relación a la epidemiología, hablaba que las principales cepas que estarán causando disentería actualmente van a ser Shigella sonei y Shigella boydii. Es decir, pasa ya casi como a un segundo término, Shigella dysenteriae. Shigella dysenteriae sí se puede observar más en lugares endémicos y en lugares donde son países casi de tercer mundo, pero la mayor de todas básicamente va a ser Shigella boydii, ¿eh? Es la que tiene ahora, o por lo menos, una mayor prevalencia con relación a ese cuadro clínico. Bien. También causa un montón de muertes, ¿eh? O sea, por el mismo proceso fisiopatológico. Recuerden que es un proceso inflamatorio más grande y al momento de tener esto, los pacientes se presentan con una enfermedad moderada grave. Bien, ¿qué más hay que decir? De hecho, la fisiopatología es muy extensa. Con relación a la etiología, lo que nosotros mencionamos es que es una bacteria no móvil, no forma esporas, ¿sí?
no tiene tampoco un encapsulamiento. Tiene una distribución mundial totalmente diferente. Recuerden que la mayoría de los países que tienen presencia en la franja tropical, que es más o menos en la línea del Ecuador, son los que por las características climáticas podrían llegar a presentar una incidencia y prevalencia mayor. Entonces, no es lo mismo hablar de Escherichia coli con países nórdicos a países de esta franja, ¿sí? La dosis de infectividad, perdón, son 10 bacilos, o sea, es muy poquito. Se habla inclusive que a nivel microorganismos se requieren 180 microorganismos u organismos para causar infección. O sea, es casi nada. Estamos hablando de que una persona con las manos contaminadas, ¿sí? Es decir, que tenga el proceso patológico, que no se lave las manos y ejemplo, que vaya a servir un plato de sopa, por lo menos en las manos tendría hasta más de 500 organismos que pueden causar infección. Hasta más de 500. Entonces, la inoculación va a ser muy sencilla, por lo menos para esta parte de transmisión fecal oral. Bien. Sobrevive a un pH ácido hasta un 2.5. Recuerden, por ejemplo, dentro de la fisiopatología eh, de perdón, cólera, podría tener una eliminación por parte de la acidez gástrica y de los líquidos biliares. Entonces, este patógeno podría sobrevivir a un pH ácido con mucho más frecuencia que, por ejemplo, Vibrio cólera. ¿Sí? Se habla inclusive que el tiempo en el que puede sobrevivir son hasta 2 horas. Y hablar del periodo de incubación puede ser muy rápido. Recuerden que las intoxicaciones alimentarias o los brotes alimentarios que van a causar diarrea van a estar altamente relacionados con liberación de toxinas. Esta toxina es la toxina Shiga. Hablando de las cepas de Escherichia coli, ¿cuál es la cepa que causa liberación de toxina Shiga? ¿Cuál? Porque esa es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuál de? Enterohemorrágica. Enterohemorrágica, correcto. Bien, bien, Angelina. Entonces, esto es exactamente la misma enterotoxina, tiene las mismas cualidades proteínicas. Entonces van a ser un periodo de incubación relativamente rápido, de 12 horas a 7 días. Ojo, el promedio va siendo de 2 a 4 días, ¿eh? Entonces también es una enfermedad rápida. Por lo menos las últimas dos que hemos visto, casi las últimas tres, y podríamos hasta hablar de las enteritis causadas por virus, también son sumamente rápidas. Los procesos inflamatorios, por la misma diseminación que tienen digestiva, suele tener una fisiopatología de instauración de la diarrea sumamente rápida. ¿Cuáles las características peculiares? Recuerden por lo menos una diarrea muy profusa con el cólera, una diarrea que podría ser normal, casi acuosa, y con disentería para ciertas cepas con Escherichia coli. Y en este caso va a ser una diarrea que también va a causar con probabilidad, son deposiciones de hecho que se le denominan deposiciones cortas, pero con presencia de sangre. Ya lo verán por lo menos ahora en las siguientes imágenes, ¿sí? Disentería causada por Shigella dysenteriae puede dar epidemias mortales. Shigella boidi es altamente prevalente en India y Shigella flexneri y sonei en países desarrollados, por lo menos por lo que les comentaba en el aspecto de sonei, podría estar más relacionado con lo que leí, que era literatura estadounidense, ¿sí? Um, bien, vamos a entrar un poco con la fisiopatología. Necesitaría nada más que pongan atención en eso. Hablar de la fisiopatología, primero, es los humanos es el único reservorio natural de esta bacteria. No existe como, por ejemplo, cólera, que pueden tener un uso de, a través del agua salada. Sin embargo, sí puede tener una contaminación hacia fómites, incluyendo agua. Una de las grandes cosas que se describen para Shigella es que, por lo menos en los sitios donde se desarrollan una gran cantidad de cuadros clínicos endémicos, es decir, un aumento de casos, pero locales concentrados en una población, lo que sucede es que la mosca doméstica
interviene muchísimo en pasar a través de los alimentos contaminados y disemina más rápido el proceso infeccioso, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, como reservorio natural únicamente el humano. En la parte de vector, que por lo menos viene aquí, es explicar eso, la parte de la mosca doméstica. Entonces, las heces contaminadas, sí, pueden estar presentes, por lo menos en los pacientes, hasta 4 semanas después de que terminan los cuadros clínicos. En algunos casos se ha documentado inclusive una transmisión sexual, pero no está totalmente descrita. Es decir, se ha visto que se han eliminado todas las causantes y que las personas que han desarrollado este tipo de enfermedad, pues bueno, alta relación o una probable relación precisamente con la actividad sexual. Sin embargo, vuelvo a repetir, no es como ni de las principales vías de diseminación, ni mucho menos es la que sería más frecuente, por lo menos en los casos endémicos o epidémicos, ¿sí? Bueno, Escherichia coli comparte un 75% de similitud con los nucleótidos. Por eso es la misma proteína con relación a las enterotoxinas que se liberan, por lo menos para la enterotoxigénica con liberación de eh, la toxina Shiga, ¿sí? Y recuerden también, porque esa también es pregunta de examen, ¿cuál va a ser la cepa que va a tener una mayor relación para provocar síndrome urémico hemolítico? Escherichia coli enterohemorrágica. Ojo, por la misma fisiopatología y la misma compatibilidad, vamos a llamarla de esa forma, de las proteínas que se tienen una y otra, también Shigella va a estar involucrado en el desarrollo de un síndrome urémico hemolítico. Bien, precisamente por esta liberación, por la liberación proteínica de la enterotoxina. Bien, ¿qué más hay que decir con relación a la fisiopatología? Shigella está encargada, estos bacilos que son gram negativos, tienden básicamente a desarrollar una transmisión muy rápida, precisamente porque sintetizan polipéptidos que se conocen como citotóxicos, que implica entonces una formación de polipéptidos o estructuras proteínicas, perdón, que son citotóxicas. Interviene muchísimo el hecho de que ah, estas proteínas van a realizar uniones muchísimo más adherentes hacia las células que traten de infectar. En este caso, van a ser estructuras de la última porción del intestino delgado y sobre todo el intestino grueso, ¿sí? Y este polipéptido citotóxico, básicamente al momento en el que se pierde, que son plásmidos a final de cuentas, la bacteria pierde la capacidad de virulencia, es decir, depende de una gran forma o desarrollo vital de esta síntesis de polipéptidos citotóxicos. Si no los sintetiza o si son neutralizados de una forma rápida por el sistema inmunológico, no causarán una gran infección. Bien, ahora, también se ha visto que tienen sideróforos, que son los sideróforos, son estructuras también de la bacteria que contienen genes que controlan la adquisición de hierro. Básicamente esos sideróforos se dedican hacia la quelación. ¿Qué es la quelación? Es la reducción de los metales. ¿Cuál es entonces el principal metal que va a estar involucrado para la fisiopatología? El hierro, ¿sí? No sucede igual que con Yersinia, ¿sí? Porque eso sí hay que aclararlo. Yersinia es altamente utilizador porque ni siquiera él forma su proceso de quelación, pero todo lo que las demás bacterias empiezan a formar de sideróforos, Yersinia las ocupa para su aprovechamiento y ahí disminuye, pero sustancialmente, las concentraciones de hierro. Es más frecuente observar en Yersinia anemias, ejemplo, que con Escherichia coli y con Shigella, a pesar de que son de las dos principales bacterias que causan disentería, ¿sí? Entonces, esta bacteria también tiene una secreción de quelantes que reducen el hierro y básicamente el hierro en algún aspecto podría controlar la limitación de crecimiento en una fase extraintestinal, es decir, si la bacteria tuviera una diseminación a nivel sistémico, el hierro podría entonces utilizarse para controlar por lo menos la expansión que tuviera la infección, ¿sí? El hierro
lo ocupan básicamente las bacterias para sus propias necesidades metabólicas, ¿eh? Entonces eso hay que comentarlo también. El ambiente bajo en hierro, en un ambiente, perdón, bajo en hierro, hay gran expresión de sideróforos. Significa que si nosotros llegáramos a encontrar un paciente con una anemia, que es una anemia hemolítica, ¿sí? A alta probabilidad de que existe una gran diseminación de la bacteria en el lugar donde está inoculando, ¿sí? O por lo menos también pensaríamos que la afectación es mayor. ¿Por qué? Porque no se está controlando por el sistema inmunológico el crecimiento de la bacteria. Bien. Y ojo, una cosa también importante, la toxina Shiga, a pesar de que es un contenido proteínico que le va a permitir una excreción de agua y un daño a nivel endotelial, no es totalmente necesario o al 100% necesario para la vitalidad de Shigella, ¿sí? Es decir, puede prescindir eh, y podría causar una infección tal vez menor, pero la toxina Shiga no es esencial para una virulencia. Lo que es esencial son los plásmidos, los polipéptidos citotóxicos que comiencen a crear, ¿ok? Bien, dentro de la fisiopatología estos puntos también se describen, si no mal recuerdo, creo que es en Murray, pero bueno, ¿qué hace Shigella? Número uno, aumenta la producción de citocinas inflamatorias. Todas, y eso es una regla, y por eso siempre se los voy a estar repitiendo, toda bacteria que tenga una adhesión hacia el intestino grueso tiende a crear un proceso inflamatorio más severo. Bien, entonces esto mismo al momento de que se están uniendo va a causar una invasión, multiplicación y resistencia hacia los fagocitos. Cuando ya se adhiere a estas células, ¿sí? Lo que va a crear es un aumento de la interleucina 8, que es también un proinflamatorio. Y a razón de esto va a provocar un reclutamiento de polimorfonucleares, que son los neutrófilos, hacia la misma lámina del intestino. Todo esto comienza a llenarse de células inmunológicas, principalmente esto, los neutrófilos, y pueden inclusive hasta cierto punto generar procesos inflamatorios severos, una inflamación de las mismas y distensión de asas, ¿ok? Que esto se ve también frecuente en Yersinia y en Shigella. Podrían crear, por ejemplo, síndromes extraintestinales severos e inclusive intestinales severos, como por ejemplo un megacolon tóxico, ¿bien? Que de hecho ese es más frecuente por lo menos en Yersinia. Pero a final de cuentas podrían crear inclusive hasta un prolapso rectal. Si la infección es muy severa en la última porción que viene siendo el recto, los pequeñitos sobre todo tienden a crear un prolapso del recto y eso provoca provocado precisamente por el acarreamiento de un gran número de células inflamatorias. El megacolon tóxico está dado básicamente por la inflamación y provocado por la toxina Shiga, en donde el colon comienza a expandirse, 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 se crea una gran cantidad de contenido de gas y los pacientes comienzan a tener íleo a razón de que la presión a nivel del intestino es muy, muy alta. Bien. ¿Qué sigue más de la fisiopatología? Hay inhibición de la síntesis de proteínas de las células del intestino grueso, y después viene una lesión por la mucosa, o sea, se daña a final de cuentas la mucosa, muy similar a lo que les expliqué con Escherichia coli, que daña también el endotelio. Aquí, nuevamente, se induce un daño vascular de la mucosa del colon. En algunas ocasiones los pacientes, a razón de esto, podrían tener las evacuaciones acompañadas de un poco de moco, ¿sí? Entonces van a ser deposiciones diarreicas, puede venir contenido de moco y puede venir contenido de sangre. Bien, a final de cuentas surge un daño microvascular en donde al momento de que se está dando este daño microvascular, de alguna forma como resistencia por parte de las células y de nuestro sistema inmunológico, generarán una apoptosis, ¿sí? Entonces, eso provocará una mayor reacción inflamatoria. Sin embargo, recuérdenlo, esta apoptosis va a permitir hasta cierto grado que se introduzcan las bacterias a nivel sistémico y los principales daños que se van a ver con Shigella van a ser una necrosis a nivel de los túbulos renales y hemorragias propias de todo el sistema urinario. Son las principales, no son las únicas, pero son las que tienden a generar mayor proceso inflamatorio. Punto número 7, forman abscesos en la cripta. O sea, esto es una cripta. Bien,
Entonces, si ustedes tienen una bacteria que está generando un daño, ojo, hasta la parte más de base, con un gran acarreamiento de las células polimorfonucleares, estas criptas pues se llenan de leucocitos. Y entonces aquí va a haber presencia de pus, ¿sí? Así como tal, formación de abscesos. Entonces, en una colonoscopía, por ejemplo, se pueden observar ese tejido inflamado, purulento. Bien, entonces aquí implica muchísimo el uso de los antibióticos de una forma temprana. Y como punto número 8, bloqueo de absorción de electrolitos, glucosa y aminoácidos. Entonces, el paciente podría llegar a tener pérdidas inclusive de peso porque ya no tendrá una buena porción absortiva, principalmente de agua, de electrolitos, glucosa y de los aminoácidos. Obvio, hay que darle una reposición con todo esto. Y de hecho, la alimentación por lo menos no es limitante. ¿Sí? Recuerden que sí habrá, ejemplo, como en rotavirus, algunos alimentos que les causarán un poco más de exacerbación de los síntomas. Pero en este caso, digo, se prefiere muchísimo la reposición alimentaria a que pudiera tener un proceso, ejemplo, de creación de gases o borborigmos importantes. O sea, eso es en realidad lo de menos. Bien, factores de riesgo. ¿Quiénes podrían entonces verse más graves con relación a la infección por Shigella? Número uno, los lactantes y pacientes que podrían estar en una guardería, falta de lactancia materna, que se ha documentado por lo menos en otras infecciones. Recuerden que hasta cierto punto las inmunoglobulinas pueden generar la estimulación de otro tipo de anticuerpos y pueden ser protectores de especificidad microbiológica. Pacientes desnutridos, ¿sí? Recuerden lo que entre más desnutrido sea un paciente, menor cantidad de retención hacia el proceso inmunológico contra la bacteria y causará también una mayor pérdida de lo poco que tiene, por así mencionarlo, de las reservas energéticas. Mayores de 50 años, viajeros internacionales, recuerden, esto siempre va a ser muy importante, el hecho de que los viajeros, hoy llegó, por ejemplo, un extranjero a las oficinas y dentro de nuestros protocolos yo lo tengo que recibir para identificar si puede tener alguna enfermedad ahora con la situación de pandemia. Y le estaba preguntando ya que si allá había venido aquí a México y me contestaba que sí, pero que había ido a Tampico. Y que la primera vez que fue a Tampico le dio una diarrea, pero diarrea de 4 días. Entonces, pues es común y muy común. Yo le dije, trata, por lo menos de aquí en Carmen, de comer en un sitio establecido, en un restaurante, no tanto en la calle, ¿no? Eso es muy frecuente. Hombres homosexuales, recuerden, porque hasta cierto punto, aunque no está bien documentado, podría darse una diseminación a través de relaciones eh, sexuales anales, ¿sí? Vuelvo a repetir, no está totalmente documentado esto, pero en algunos casos, o hay evidencia en casos clínicos con este tipo de diseminación. Hacinamiento, falta de agua potable. Yo creo que ninguna de las que hemos visto está ausente esto del hacinamiento y la falta de agua potable. De hecho, dentro de todas las recomendaciones, siempre es tratar de hacer una buena separación del desecho biológico con relación a la toma de agua. Esto es muy frecuente, sobre todo aún en México en las comunidades, ¿eh? En las comunidades, desafortunadamente, no se tienen sistemas de drenaje efectivos. Yo lo que les puedo contar, porque yo viví un año en una comunidad, digo, iba a lo mejor los fines de semana a casa o me daba mis escapadas, pero el vivir en una comunidad implica el conocer todo el sistema de lo que se mueve ahí. Y dentro de las cosas importantes es que una gran cantidad de habitantes de esa zona donde yo estaba, no tenía sistema de drenaje, muchas veces no tenían ni siquiera un inodoro, ¿sí? Tenían letrinas todavía y realizaban la quema de la materia fecal. Entonces, esto es muy frecuente en nuestro país. O sea, si ustedes quieren ver enfermedades diarreicas y ser los mejores microbiólogos o a lo mejor infectólogos, no lo sé, o quieren de verdad entenderlo, váyanse a una comunidad. No necesitan irse lejos, ¿eh? Ustedes tienen comunidades aquí muy cercanas que todavía podrían tener falta de sistemas de drenaje efectivos o de potabilización del agua. Y pacientes con VIH, ya lo hemos dicho, aquellos sistemas inmunológicos que tuvieran una disminución o que fueran deficientes, entre comillas, así hablando,
bueno, se verían con un mayor proceso de gravedad. Bien, bueno, que sigue manifestaciones clínicas. Ahora sí, esto que están viendo es un recipiente en un hospital con relación a cómo se observa un paciente en la clínica. Esto es, de hecho, la disentería clásica de un paciente con shigellosis. Bien, vamos entonces a tratar de explicarlo. Los pacientes que están teniendo entonces esto, recuérdenlo que en su gran mayoría van a ser por intoxicaciones alimentarias, ¿sí? Al momento de que ingresa la bacteria, llega hacia la mucosa del intestino, crea un proceso de invasión y básicamente multiplicación de la misma bacteria. El principal sitio, y vuelvo a repetirlo, de afectación de Shigella es en la unión recto-sigmoidea. Bien, sin embargo, recuerden lo que hasta la última porción, es decir, la porción más distal del íleon y todo el intestino grueso pueden estar afectados. Pero esto sí es importante. La unión recto-sigmoidea es lo que va a tener mayor sitio de afectación. Estamos hablando de la última porción del intestino grueso en la unión con el recto. Bien. Ahora, estos pacientes, recuerden, el proceso de incubación va siendo más o menos igual que todos, 2 días, 4 días como mucho en promedio. Y básicamente ellos, recuérdenlos que como está teniendo el adosamiento hacia las estructuras del intestino grueso y están creando un gran proceso inflamatorio, los pacientes van a tener fiebre y entre más afectación hacia el endotelio, hacia la base del endotelio, en este caso la mucosa, más se va a presentar la fiebre. Entonces, para Shigella, un paciente muy característico es aquel que llega con diarrea, disentería y una fiebre arriba de 40 grados centígrados, ¿sí? Por lo mismo. O sea, mucho, mucho, mucho tiene que ver este efecto para la presencia de la fiebre. Y recuerdan el video que les puse de cólera, de la apariencia tóxica. Bueno, ese paciente tenía una deshidratación ya severa. Sin embargo, los pacientes también con una disentería podrían llegar a ese tipo de nivel, verse tóxicos, a lo mejor con la gran pérdida de líquidos que están teniendo, que no es de las más profusas, ¿sí? Pero que sí podría tener algunos datos de deshidratación o deshidratación leve, pero básicamente es un aspecto tóxico. Recuerdo mucho que en la materia de gastroenterología me decían, ¿qué es un aspecto tóxico? Un aspecto tóxico es como el del video, es decir, un semblante pálido, inclusive hasta cierto punto ictérico, donde se ve hasta la resequedad a nivel de la piel o la falta de turgencia. Inclusive el cabello puede verse hasta maltratado de un día para otro, ¿eh? Los pacientes son asténicos, adinámicos, o sea, no tienen como ni siquiera ganas de caminar. Los pacientes se sienten en realidad muy mal. Eso es un aspecto tóxico. Bien. Dentro de lo que hay que entender también de las manifestaciones clínicas es que empiezan a tener una gran sensibilidad abdominal. Por el mismo hecho de que están teniendo deshidratación o paso de los líquidos, ¿sí? Y un proceso inflamatorio que implica en que la mucosa esté afectada, pueden observarse desde calambres abdominales leves hacia severos, ¿sí? Es un dolor que por lo menos en la clínica se describe como un dolor abdominal tipo cólico, ¿bien? Pero ese dolor abdominal tipo cólico puede ir aumentando de intensidad. No es un abdomen agudo, no se asemeja tampoco a un abdomen agudo, pero la sensibilidad sí es considerable, ¿sí? Es decir, ahí sí, si yo oprimo para hacer una palpación abdominal, la sensibilidad está aumentada, no está disminuida, está aumentada, ¿bien? Se siente muchísimo, vuelvo a repetirlo, en la parte de las fosas ilíacas y a nivel central, abdomen inferior, ¿ok? Y viene entonces datos de emesis y anorexia, es decir, puede existir vómito hasta en un 40% de los pacientes y la diarrea puede llegar a ser en un principio acuosa de gran volumen, pero nunca como cólera. Cuando ya se va estableciendo conforme a los días, el dolor abdominal no cede o disminuye de una forma ligera. Los pacientes refieren inclusive tenesmo o incontinencia fecal. Sí, es decir, se aguantan, pero a la mera hora no funcionó el aguantarse tanto y tienen esa urgencia de defecar de una forma repentina.
Bien, conforme van avanzando esta sintomatología, sí se mantiene todavía la disentería y viene algo que se llama evacuaciones fraccionadas, es decir, diarreas mucosas o con características mucosas, recuérdenlo por qué, porque las criptas, a final de cuentas, tienden a desarrollar este proceso mucoso de secreción mucosa y a final de cuentas se genera un pequeño volumen con sangre franca. O sea, lo que están viendo ahorita es de hecho una diarrea mucosa, no se ve o no se observa tanto el moco, hay algunas que se observan mucho mejor, pero son de pequeño volumen, ¿bien? Son disminuidas en consistencia y con gran presencia precisamente de sangre. Muy bien, ahora, disentería. Lo que ustedes están observando a la izquierda, ¿sí? Ojo, no es de un humano, ¿eh? Y se los quiero aclarar. Sin embargo, es una disentería muy similar a la de un humano. Así la van a observar. Esto es de un perro. Sin embargo, no, o sea, sí encontré fotos de disentería, pero quería encontrar una foto que me diera lo que yo pretendo en este punto, ¿sí? Lo que yo pretendo en este punto, esta sí es de disentería por Shigella, ¿eh? O sea, quiero también aclararlo. Es que es exactamente la misma evacuación, así se presenta una disentería. Ahora pregunta, ¿esto de la derecha es una disentería? Sí, no, ¿y por qué? ¿Quién me dice? No, No, ¿por qué? Porque las heces están duras, están... No es una diarrea acuosa ni presenta mucosidades. no es diarrea, es un, Ajá, es ¿es Puede una ser este, un qué? hemorroide. Es que, a ver, Pues no díganme, está díganme. fraccionado, ¿no? Es correcto, no hay una disminución de la consistencia, ¿o sí? De hecho, se ven las heces formadas. Eh, no hay ni siquiera datos mucosos que podrían ser. Esto se le llama hematoquesia. Bien, hay que hacer distinción. La disentería implica una disminución de la consistencia acompañada de sangre y la hematoquesia puede ser inclusive por una rectorragia. Algo muy típico en este tipo de evacuaciones, ¿cuál creen que sea? De hecho, esa es una de mis preguntas de examen de gastroenterología. ¿Cuál? ¿Hemorroides? Hemorroides, correcto, muy bien. Las hemorroides son las principales causas de rectorragia, ¿eh? Entonces, esto es sumamente frecuente en pacientes que refieren ese tipo de síntomas. ¿Ven? Ahora, les vuelvo a repetir, quiero por eso hacer la aclaración. Así se observan las evacuaciones de un paciente con Shigella. ¿Bien? Y así ya son las fraccionadas, y vuelvo a repetir, esta cantidad de agua con una gran cantidad, valga la redundancia, también de sangre. ¿Bien? Bueno, ¿qué otro tipo de manifestaciones puede dar Shigella? La primera, recuerden, es diarrea. Diarrea, hablando en términos de probabilidad para un paciente que tiene Shigella, estaríamos hablando que hasta un 55-65% de los pacientes con Shigella van a tener disentería y diarrea, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque también hay que conocer que algunos pacientes con Shigella pueden ser asintomáticos y una gran cantidad de los pacientes, inclusive a pesar de que presenten disentería, pueden tener síntomas autolimitados, sin necesidad de resolver con antibiótico, ¿ok? Chicos, denme un minuto, por favor.
Esto es que un amigo tiene a su nieta, imagínense. Bueno, sí es su nieta y justo tiene fiebre, pero bueno, les comento. Manifestaciones extraintestinales, ¿qué pasa con esto? Porque recuerden lo que la bacteria puede irse hacia a un proceso sistémico. Entonces viene un sinfín de complicaciones, ¿sí? Puede darnos desde una cefalea, letargo, meningismo, delirio y convulsiones. Hablar de las complicaciones sistémicas, hablan entonces con relación a una probable bacteriemia. Y esa bacteriemia puede darse hasta en un 10% de los pacientes con Shigella, ¿sí? La mayoría de los pacientes tienen datos en el laboratorio de leucocitosis. Permítanme. La leucocitosis con la shigellosis viene siendo cerca de unos 10.000 a 15.000 leucocitos por campo, por milímetro. Bien. Se pueden presentar los pacientes con una hipotermia, con fiebre igual mayor de 40 grados centígrados y los datos de deshidratación. Empiezan a tener obnubilación sensorial, convulsiones y puede venir también riesgo de muerte. Sobre todo recuerden en los niños y niños desnutridos. Pueden existir también alteraciones metabólicas. Recuerden, por ejemplo, que por la alta relación en la que los pacientes secretan esta toxina Shiga, podría presentarse síndrome urémico hemolítico, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Recuerden la triada que vimos con relación al síndrome urémico hemolítico. Bien, dentro de esto siempre el riñón va a ser el que más se afecte. Los daños a nivel de las células del endotelio renal siempre sufren más la toxina. Entonces se crea un proceso inflamatorio por el acarreo de las citocinas, quimiosinas, interleucinas, todo este tipo de proinflamatorios y puede generarse una septicemia un poquito más relacionada por la afectación de la mucosa. Coagulación intravascular diseminada también sucedía con Escherichia coli. Insuficiencia orgánica múltiple cuando ya hay una diseminación a una gran cantidad de tejidos. Síndrome de Reiter. Bien, ¿quién me repite cuál era la triada del síndrome de Reiter por punto 2? A ver si se acuerdan. Gracias, yo. A ver, Poliartritis a ver, simétrica, a ver, espérenme. uretritis. Ajá. Ay. ¿Lo digo A ver, yo? alguien había dicho yo. A ver, ¿quién dijo yo? Por favor, dígame. Yo, Sí, Angelina. Angelina, sí, Era escuché a Angelina. poliartritis simétrica, enfermedad ocular inflamatoria, que era lo mismo a conjuntivitis y uretritis. Ok, otra vez, vuelve a repetirlo, Angelina, ¿sí? Conjuntivitis, Poliartritis, poliartritis, ajá, conjuntivitis, y, poliartritis simétrica y uretritis. muy bien, y habíamos dicho inclusive que estos se relacionaban muchísimo con un haplotipo de la histocompatibilidad o los genes de histocompatibilidad, el leucocitario El HL, B27. muy bien, B27, perfecto. Bien, punto 2, digo, bueno, Angelina, creo que va bien. Gracias. Síndrome de Reiter, ¿sí? ¿Qué otra bacteria nos daba síndrome de Reiter? ¿Cuál era? La clamidia. Clamidia, bien. ¿Ok? Miocarditis, prolapso rectal, megacolon tóxico, ya habla un poco de eso, y obstrucción intestinal, ¿sí? Entonces, tenerlo en cuenta, proctitis inclusive en algunos pacientes podría darse. La obstrucción intestinal puede desarrollarse básicamente a través o a raíz de la enfermedad colónica grave. Es muy baja la incidencia, esa es una realidad, pero se ha documentado inclusive una perforación colónica, ¿eh? O sea, es muy raro, pero podría darse. Bien, caso clínico común. Entonces, si se dan cuenta, a lo mejor hablar de diarrea en el aspecto Escherichia coli por parte de la enterohemorrágica y a lo mejor hablar de Shigella, disentería, no tiene una clínica tan fácil de diferenciar. Tal vez lo que podría ocasionarnos una mayor dato para acercarnos va a ser básicamente la afectación sistémica. Tendríamos un niño febril con aspecto deficiente, aspecto tóxico, con una fiebre mayor de 40 grados, deshidratado, podría estarse viendo por la gravedad y la implicación de la rapidez en la que lleva la enfermedad, sequedad de la mucosa oral, falta de lágrimas y falta de turgencia de la piel. Y ojo, este sí causa mayor sensibilidad abdominal.
Tal vez eso podría ser un poco más significativo con relación a Escherichia coli. Aunque Escherichia coli podría sí dárselo, ¿sí? O sea, clínicamente tal vez, y al punto que quiero llegar, no habría una diferenciación tan objetiva, pero sí podríamos tenerlo en cuenta. O sea, si tenemos un paciente con disentería, por lo menos de los que hemos visto, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que hemos visto con disentería? Escherichia coli enteromorrágica Escherichia y coli masiva. y Shigella, ¿sí? Entonces, si ustedes ven eso, siempre tienen que pensar en estas dos entidades patológicas como las principales de disentería. Y si tenemos una enfermedad bacteriana que cause diarrea, siempre tendremos que pensar en Salmonella, en Campylobacter y en Yersinia, ¿sí? En algunos casos se habla, por ejemplo, que Shigella es el tercer lugar, ¿bien? Pero básicamente Salmonella, Campylobacter y Yersinia, el 1, el 2 y el 3, así de fácil, ¿bien? Esto es por cuestión epidemiológica. Bueno, epidemiología, 28% de todas las infecciones bacterianas entéricas le pertenecen a Shigella, 95% de las infecciones pueden ser asintomáticas. Aquí vuelvo a representar los países que podrían estar más o menos en esa franja ecuatoriana y regiones tropicales. La tasa anual, 4.82 por 100.000 habitantes. La internacional, 164.7 millones por año. Es un montón. Y hasta 1.1 millones de muertes anuales, ¿sí? Vuelvo a hablarles de la probabilidad. Shigella sonei, 75% de los casos, sobre todo en países industrializados. Y la edad viene siendo también en menores de 5 años, a comparación, por ejemplo, de lo que vimos con cólera. Letalidad promedio, el 15%, y no hay una predilección de raza ni de sexo. Bien, diagnóstico. Ante todo caso, y eso es casi como una regla no escrita, pero ante todo caso de disentería tendríamos que hacer una evaluación por lo menos de saber cómo está la citometría hemática, el hemograma. Eso nos va a permitir saber si el paciente puede caer en una anemia o en una requisición, no de una reposición por paquete globular, porque es sumamente raro que se presente una anemia de este tipo, pero sí para correcciones, ejemplo, con el uso de sulfato ferroso, porque a final de cuentas, vuelvo a repetir, el hierro es el que se ve alterado por los procesos de quelación. Entonces, habrá que hacer una citometría hemática y lo que se observará es una leucocitosis con aumento de los polimorfonucleares, es decir, neutrófilos. En el síndrome urémico hemolítico podríamos asociarlo con la anemia y la trombocitopenia, y el diagnóstico de elección se realiza precisamente con cultivo, ¿bien? O sea, no hay como dudas para ese tipo de diagnósticos en las enfermedades bacterianas. El cultivo siempre nos va a llevar a determinarlo, aunque, por ejemplo, recuerden, para vibrio cólera podríamos hacer un clínico sin retrasar la evidencia del patógeno, ¿bien? O sea, no es necesario a lo que voy. 70% sangre en heces, ¿sí? O sea, de todas las enfermedades, hasta el 70% de los pacientes va a tener disentería. O sea, hay que tener mucha relación entonces con Shigella y Escherichia coli enterohemorrágica. Esto también va en su examen. Si tengo un paciente, ¿cuál de las siguientes descartaría? ¡Pum! ¿Bien? Inmunoensayo enzimático también se puede realizar para Shigella disentería de tipo 1 y también hay pruebas de PCR. ¿Cuál es lo de elección? Vuelvo a repetir, el cultivo. ¿Bien? Entonces, valdría la pena, y recuérdenlo siempre cuando tenemos un paciente de estas características, solicitarle el frotis y el cultivo y al mismo tiempo el antibiograma. Bien, mientras habrá que darle entonces un tratamiento de reposición y si es necesario un tratamiento antibiótico. Por lo menos para lo que habla de Shigella, el tratamiento es altamente efectivo para cortar la cantidad de manifestaciones clínicas con relación al tiempo. Se ha visto y está totalmente documentado que un tratamiento antimicrobiano, un antibiótico, mejora la sintomatología de los pacientes en 48 horas. Bien, ¿vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Sin embargo, el tratamiento sigue siendo el pilar la hidratación. En algunos casos se ha documentado incluso realizar eh, una administración de ciprofloxacin, perdón, de suplemento de vitamina A y suplemento de zinc. ¿Por qué?
Por lo que había leído, la única bacteria donde se podría suministrar la vitamina A es la Shigella porque reduce el gasto fecal ¿Ok? y la duración de la diarrea. ¿Es Algo así había correcto? leído. Muy bien. Entonces, podrían beneficiarse, si bien no va a ser lo más importante, y hay que decirlo, pero digo, podrían ayudar. Y si se ha demostrado con relación a la evidencia científica de que la medicación puede ser buena, pues bueno, habrá que dársela entonces, ¿sí? La atención médica va a ser prioritaria a los niños con una fiebre alta, ¿sí? Y siempre relacionado a la reposición hidroelectrolítica. Uso de bacteriófagos no ha sido tan documentado, pero en algunos casos podría disminuir para los pacientes que tienen un estado de portador un poco más frecuente, ¿sí? Se recomiendan sobre todo los líquidos claros, ya lo hemos hablado, seguidos de inclusive una dieta baja en lactosa. Como regla general, casi en la mayoría de diarreas habrá que evitar los lácteos y sus derivados, ¿eh? Trátenlos así a sus pacientes, es decir, si les preguntan, porque la gran mayoría de todos ellos lo hacen, disculpe doctor que no puedo comer, casi siempre va a ser lácteos y sus derivados y grasas, no las van a absorber de una buena forma, ¿bien? ¿Qué más hay que decir? La Organización Mundial de la Salud menciona, todo caso sospechoso debe tratarse con un antimicrobiano, con un antibiótico, precisamente para tratar de evitar las complicaciones. Aunque recuerden, hay casos que pueden autolimitarse sin necesidad de esto, pero digo, disentería. ¿Quién de ustedes, así, todavía no son a lo mejor médicos, pero quién de ustedes en el dado de los casos que ya están por lo menos teniendo esta noción de conceptos porque están estudiando medicina, y si tuvieran un caso en algún familiar o en ustedes mismos con disentería, ¿quién no utilizaría el antibiótico? Digo, ni yo, ¿eh? O sea, yo tal vez si tuviera un caso así familiar o mío, diría, pues, vamos de una vez al antibiótico, ¿bien? No vamos a esperar a que el sistema inmunológico sea totalmente eficiente. O sea, se podría hacer, pero ¿para qué? Si la recomendación es utilizarlo. Entonces, en el resumen de la medicación, los tres medicamentos que han visto que disminuyen precisamente este tiempo, recuerden, en las primeras 48 horas hay una sintomatología mucho más leve, ¿bien? Reduce muchísimo el síntoma específico que es diarrea. Sobre todo en los niños viene siendo muy benéfico. Ya hablamos del ciprofloxacino, es una quinolona, no vamos a dar ciprofloxacino, pero vamos a tener acitromicina y vamos a tener también cefalosporinas de tercera generación para este tipo de pacientes. Entonces, se ha visto que son los principales. Antes, el tratamiento de elección para Shigella era ampicilina, ¿eh? Yo, por lo menos de lo que me acuerdo, para mis clases de microbiología y de infectología, decían, hay que darle ampicilina. Pero ampicilina ya tiene una alta cantidad de resistencia. Sí se los he dicho, ampicilina, así decía mi profesor de infectología, es el medicamento más tercermundista que existe. Y yo lo comprobé, ¿eh? Es decir, en mi clínica rural nos saturaban de ampicilina porque es sumamente barato. Yo me sorprendía de qué tan barato era porque luego llegaban las facturas y había que firmarlas. Y, por ejemplo, lo que le vendían al sector salud, en este caso el IMSS, yo hice en IMSS oportunidades, una caja de ampicilina costaba 2 pesos, o sea, nada. Recuerden, ampicilina tiene muchas desventajas, ¿eh? Yo, y se los vuelvo a decir, o sea, después de que, porque era lo único muchas veces que tenía la ampicilina, era lo último que dejaba, ¿eh? Pero si tenía que utilizarlo, pues lo tenía que utilizar. Pero a raíz de mi servicio social jamás he recetado ampicilina. Número uno, se requiere 10 días de tratamiento. Y número dos, cada día se requieren 4 dosis. Es decir, se tienen que administrar cada 6 horas. Imagínense todo eso. Si ni siquiera se toman, no sé, la leche que les hace su mamá, o el café, o el sándwich, ahora imagínense estar tomándose una pastilla cada 6 horas. O sea, yo lo llamo hasta cierto punto traumático, ¿sí? Yo no lo haría. Si los médicos somos hasta cierto punto también desobedientes, bueno, la población también es desobediente. No se va a tomar esas 4 pastillas en un día por 10 días. O sea, olvídense de la ampicilina siempre, siempre, ¿sí?
O sea, no lo vuelvan a ver en su vida. O sea, sí es efectivo, pero ya hay una gran alta resistencia a este medicamento. Entonces, ciprofloxacino, muy bueno para pacientes adultos, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Acitromicina, que yo amo la acitromicina y se los digo en serio. Acitromicina, 500 miligramos cada 24 horas por 3 días, es el más noble de los medicamentos. Es el que todo paciente cumple. Y cefalosporinas de tercera generación, que podríamos tener un montón, ¿no? Inclusive pueden administrarse, por ejemplo, para las cefalosporinas de tercera generación de forma inyectable. Otro tipo de medicamentos son todos los que están ahí: ampicilina, amoxi, ácido analidíxico, ofloxacino, tetraciclinas y furazolidona. Bien, entonces siempre hay que darle un tratamiento, sobre todo cuando ya se ha documentado la parte de la shigelosis. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? Vamos a terminar Yersinia, que es relativamente más corto el tema y nos da bien el tiempo, ¿sí? Yersinia, Yersinia enterocolítica. Yersinia, vuelvo a repetir, está en el top 3, por lo menos de acuerdo a los datos epidemiológicos actuales, de los causantes importantes bacterianos de diarrea. Si vamos a tener una diarrea por bacterias, número 1 va a ser por salmonela, ¿sí? Yo me acuerdo que mi hermano de pequeño se enfermó de salmonelosis y no sé, ya saben que antes era como eh, tratar de darle todos los remedios caseros y era de chin, hay que hacer todo. Y a mi hermano, no sé, a mi mamá y por toda, no sé, hasta cierto punto el misticismo que existe en la cultura mexicana. Bien que me acuerdo que le dijeron a mi mamá, cómprele una lechuga de esas orejonas y se las va a poner en el abdomen. Lo va a tapar y va a ver, si se cose la lechuga, significa que está surtiendo efecto y que entonces la salmonelosis, porque que mal lo llaman la tifoidea, no es así, ya lo veremos para mañana, se va a curar más rápido. ¿Cuál? O sea, por el simple hecho de que le pusieran unas lechugas en el abdomen y se las pusieron. Yo me acuerdo muy bien haber visto a mi hermano con las lechugas en la panza ahí. Y mi mamá, ay, sí, miren, ya se coció, porque agarraba otro color, pues era obvio, si se la dejaban una noche, con todo el calor que tenía porque estaba con la ropa y a lo mejor tenía hasta cierto punto fiebre, pues era más que lógico que iba a cambiar de coloración. Pero ya saben, a veces, em, digo, por lo menos ahora no se lo dejaría hacer a mi mamá, a lo mejor con los nietos que tiene ahora. Bien, bueno, Yersinia, familia Enterobacteriaceae, causa también una amplia gama de padecimientos clínicos. Tenemos enterocolitis, que es lo más relevante y lo más asociado hacia este tipo de microbio, que es Yersinia. Diarrea aguda, viene en segundo término inclusive, viene ileitis, linfadenitis mesentérica y pseudoapendicitis. Y vuelvo a repetir por si no me pusieron como mucha atención al inicio de la clase, pero Yersinia enterocolítica crea un proceso inflamatorio y de adhesión celular al intestino delgado. Entonces, les he dicho, como regla general, es muy poco probable que se genere una disentería. Bueno, esta sí podría generar una disentería, pero es muy raro. Y esa disentería lo hace porque sí la bacteria llega a involucrarse en el daño del intestino delgado. Y a razón de eso, crea una linfadenitis mesentérica. Es decir, afecta las placas de Peyer y las placas de Peyer hacen una diseminación a nivel del mesenterio. Entonces, es altamente frecuente que suceda eso, hasta en un 15 al 20% de los pacientes. Bien, puede darnos también sepsis asintomática y en algunos casos puede generarse la muerte en los pacientes. Es más común que Shigella, ¿bien? Por eso les decía, si vamos a pensar en las bacterias, va a ser Salmonella, Campylobacter, y el tercer lugar, dependiendo de la literatura que consulten, o puede ser Shigella o puede ser Yersinia, pero lo que ahora se presenta es Yersinia, ¿bien? Se describió por ahí de las primeras, si no mal recuerdo, que leí por ahí de los años 30, de 1930, y desde ese entonces se describieron una gran cantidad de patógenos relacionados, es decir, de cepas. Bien.
La característica para afectación a los pacientes es este antecedente, ¿eh? Lo que está aquí en este cuadrito amarillo. Son pacientes usualmente jóvenes, entre 5 a 15 años, es decir, la época en la que todos le metemos a todo, ¿eh? O sea, si a un niño no le dicen ejemplo que es, le pueden cocinar, no sé, soya y le dicen, mira, sabe a camarón y se lo come, ni en cuenta. Si le dicen esto es verdura, pues tal vez se las puede comer, pero ya van siendo más remilgosos cuando son adolescentes. Digo, yo me acuerdo, no sé por qué, no sé, tal vez yo porque sí soy como universal en toda la comida, pero me acuerdo muchísimo que tenía una amiga que no se comía el jitomate si se lo partían así en rebanadas, pero por ejemplo en el pico de gallo sí se lo comía. O no le gustaba el queso blanco o hacerse quesadillas, así en punto específico, pero sí le gustaba, ejemplo, el parmesano en el espagueti. Entonces, no sé, a veces somos como muy raros. O en algún punto, no sé, si somos melindrosos o no sé cómo llamarlo. Igual pasa con la cebolla, ¿eh? La cebolla a lo mejor se la pueden comer bien finita y picada, pero la ven en rodajas o algo y le hacen el feo. Entonces, los pacientes que van a tener yersiniosis, porque así se llama, van a tener sobre todo un antecedente de haber consumido principalmente estos alimentos. Carne de cerdo, sobre todo que no esté bien cocida, agua contaminada, que no nos diría mucho a lo mejor con esto, pero algo muy relevante es el tofu, ¿ven? Que son cuadritos así, se da mucho en la comida oriental. Y antecedentes inclusive de transfusiones de sangre. Es decir, un paciente que a lo mejor ha recibido sangre y que comience con una diarrea, se puede asociar muchísimo hacia Yersinia. Qué decir con relación a la etiología? Con relación a la etiología, es una bacteria anaerobia facultativa, no fermentadora, es un bacilo gram negativo, pleomórfico, no fermenta la lactosa, vuelvo a repetir, oxidasa negativo, y algo característico también es la temperatura. Se vuelve móvil a 25 grados centígrados y si se aumenta la temperatura, cede esta movilidad. Se han hablado o se han determinado hasta 6 biotipos de bacterias que tienen muchísimo que ver con la presencia de los antígenos O y los antígenos H, que ya hemos hablado de ellos, y por ende se vuelven ureasa positivos, ¿sí? Hablar, por ejemplo, de esta bacteria, es una bacteria que se dedica a destruir tejidos, así la tienen que relacionar. Yersinia destruye tejido, ¿bien? Y es ureasa positivo, que es lo que hay que entender. Producen sulfuro de hidrógeno, este tipo de bacterias, y se convierten por eso en ureasas positivas. Otra ureasa positiva, por ejemplo, es Helicobacter pylori, ¿eh? Entonces, la transmisión es a nivel alimentaria. Y vuelvo a repetir, estos son los más importantes. ¿Bien? Bueno, ¿qué más hay que decir con relación a la invasión que tiene este tipo de bacteria? Número uno, se transmite por alimentos, agua contaminada, transfusión de sangre, lo que les mencioné en el cuadrito anterior. Y al momento que van causando una adherencia hacia el intestino en la porción más distal, que básicamente viene siendo el ileón, ahí entonces comienza a plegarse, comienza a crecer la bacteria y hace también interviene muchísimo en los procesos de quelación del hierro, pero vuelvo a repetir, no porque ellos produzcan los sideróforos. Recuerden lo que los sideróforos son aquellas estructuras proteínicas que le permiten a la bacteria aprovecharse de ese proceso de quelación. Ellos no, a comparación, sí tienen sideróforos, no como lo vimos en Shigella. Bien, miento. No produce sideróforos Yersinia, sí produce sideróforos Shigella, para que lo aclare. Es así lo correcto. Bien, en este caso, para Yersinia, lo que utiliza es ese proceso de quelación de otras bacterias. Entonces, a final de cuentas, una gran concentración de hierro le va a favorecer la patogenia a este tipo de microorganismo. Toda aquella situación en donde tenga una sobrecarga de hierro aumentará el factor de virulencia y el proceso fisiopatológico para causar manifestaciones clínicas. Bien, ¿qué hay que decir ya nada más para terminar la fisiopatología? Número uno, hacen un proceso de invasión y colonización hacia la mucosa del ileón. Entonces, esas células epiteliales llegan a tener una penetración, ¿bien? Se multiplican inclusive dentro de las placas de Peyer.
generan algo que se llama la proteína M, y esa proteína M, afectación a las células M, es un gran adosamiento en donde la colonización es a un tejido linfoide y que de ahí pasan de una forma más rápida hacia los ganglios linfáticos mesentéricos. Es decir, estas células M son tejido linfoide. Y aquí viene la causa por la que un paciente podría tener una linfadenitis mesentérica. Llegan a tener colonización del tejido linfoide y pueden existir unas colonizaciones extraintestinales. Se han documentado sobre todo afectación hacia el vaso, afectación inclusive a nivel renal, afectación hepática, ¿bien? Precisamente por la diseminación a través de los ganglios. Producen una enterotoxina muy similar a Escherichia coli, producen también 3 proteínas de invasión. Permítanme. Y causan o pueden causar una ulceración en la mucosa del ileón. Es muy raro que ésta tenga un proceso de fisiopatología a nivel del intestino grueso. Por eso les vuelvo a repetir, si yo tengo un proceso ulcerativo, podría existir presencia de sangre que no va a ser como lo vimos en disentería por Shigella, ni mucho menos por Escherichia coli enterohemorrágica, pero a final de cuentas, la sangre podría venir hasta oculta en las heces, ¿sí? Por eso muchas veces se utiliza el método que es el método de detección por técnica de Guayaco o Guayacol. Así lo van a encontrar. Bien. Puede causar ulceración entonces, y de ahí lesiones necróticas y por el mismo hecho del daño a nivel del endotelio, trombosis intestinal y abscesos a nivel local, principalmente hepáticos y a nivel del vaso. Bien, manifestaciones clínicas. Lo que hay que entender entonces es que es una bacteria que le favorece el hierro antes de explicar las manifestaciones. Principalmente los síntomas se presentan en todos los pacientes que tengan Yersinia por el proceso fisiopatológico. Entonces, no vamos a tener portadores asintomáticos aquí. Lo principal que va a causar, recuérdenlo, es una enterocolitis, pero con esto también viene aunado el proceso de diarrea. Entonces, la presentación habitual que va a tener la infección por Yersinia enterocolítica incluye diarrea y también incluye una enterocolitis. En algunas literaturas podrían decirle que es más frecuente la diarrea, en otras van a decir que es la enterocolitis, pero los pacientes van a tener las mismas características. Pueden tener, aquí no es tan significativa el alza de la temperatura, pueden llegar a tener una febrícula o una hipertermia. Pueden tener un dolor abdominal que es leve, ni siquiera llega a ser moderado. Sin embargo, es incómodo. A comparación del dolor que se causa por Shigella, Yersinia da un tipo de dolor que se le denomina así, un dolor incómodo abdominal, que ese sí dolor podría tener una persistencia entre 1 a 3 semanas. Bien, al momento de que viene la diarrea también se acompaña con vómito hasta en un 40% de los casos. Puede ser sanguinolenta y por eso les repetía en la fisiopatología solo en casos muy severos. Básicamente, el dolor abdominal es en el cuadrante inferior derecho, ¿sí? Recuerden que aquí puede dar algo que se llama pseudoapendicitis, pero no es tan común tampoco, precisamente porque esa es la unión a nivel apendicular de la unión de la última porción del intestino delgado con el intestino grueso, ¿sí? Vómitos, vuelvo a repetir, entre hasta un 40% de los casos. Entonces, ¿cómo es la diarrea que se presenta para este tipo de pacientes? Es una diarrea que sí tiene un alto contenido de materia fecal, hay una disminución de la consistencia, pero si se dan cuenta, no aparece ni una mucosidad exacerbada, no aparece una gran cantidad de agua como podría suceder a lo mejor con rotavirus o como podría suceder con Escherichia coli, ¿bien? Básicamente heces aguadas, pero que contienen en un principio una gran cantidad de materia fecal, ¿sí? Y de ahí se va disminuyendo la consistencia, hasta que la diarrea se vuelve básicamente como una, valga la expresión, agua-café, ¿sí? Pero así comienza la diarrea, es decir, podría por eso referirse a una gran cantidad de pacientes tan solo por la sintomatología. Lo conveniente, recuérdenlo, tendríamos a lo mejor que hacer un cultivo para determinar si es posible que se trate de esta bacteria. Lo segundo, recuérdenlo, es enterocolitis. La enterocolitis es un proceso un proceso inflamatorio que surge en niños pequeños. La edad promedio es precisamente menos de 24 meses de edad.
en donde incluyen la inoculación de la bacteria y comienzan a tener datos principalmente de astenia, apatía, empiezan a ser anoréxicos, comienza la disminución de la ingesta y en algunos casos para niños un poquito mayores pueden referir cefalea. Bien, estos síntomas sobre todo van seguidos de la diarrea acuosa, pero ojo, la característica de la enterocolitis es que sí se agrega una gran cantidad de moco. Bien, hasta el 95% de los pacientes con enterocolitis tienen una diarrea acuosa y mucoide. Y aparte, la fiebre también es significativa. Una fiebre mayor que no sobrepasa los 40 grados centígrados y el dolor abdominal tipo cólico hasta en el 85% de los pacientes. Como son niños pequeños, ¿sí? No tienden a localizarlo. Sin embargo, en la exploración física se palpa y podría referirse como un dolor tipo cólico generalizado. Bien, es decir, sí podría tener a lo mejor una mayor afectación a nivel de la fosa ilíaca derecha. Sin embargo, al momento que estamos explorando a los pequeñitos, pues no es tan evidente. O sea, yo siempre les hago este ejemplo. Yo cuando, no sé, me ha tocado revisar a niños, siempre los empiezo a palpar. Yo sé en qué momento con mi fuerza puedo hacer que le duela más al pequeñito, pero cuando, no sé, ya hablan los niños o tienden a describir mejores referencias, siempre les pregunto, ¿duele aquí? Y siempre los niños, sí. ¿Duele aquí? Sí. ¿Duele aquí? Sí. Y palpé todo el abdomen, ¿eh? Entonces les duele todo el abdomen. No son tan específicos como para determinar cuál es la localización exacta. Bien, así es que por eso se describe en la literatura como un dolor tipo cólico abdominal generalizado. Bien, la diarrea en este tipo de pacientes pueden tener una duración hasta también de 3 semanas. Casos graves podría existir sangre en las evacuaciones y en algunos casos también por el proceso de afectación, como ya es, ojo, enterocolitis. Está implicado el proceso de intestino grueso, aquí sí podríamos tener presencia de polimorfonucleares y glóbulos blancos a nivel de las evacuaciones. Bien, la mayoría de los casos pueden ser autolimitados, sin embargo, algunos llegan a tener afectación sistema y bacteriemia, hasta en un 20%, o sea, sí es significativo. Bien, la duración, ya se los dije, y las complicaciones secundarias a este tipo de proceso, que es la enterocolitis, puede ser apendicitis y ulceración. Bien. Dentro de otras manifestaciones clínicas tenemos, punto número 1, adenitis mesentérica, ileitis y pseudoapendicitis. ¿Qué implica esto? Son por el mismo proceso fisiopatológico donde hay una afectación de los ganglios y de ahí una diseminación a los del mesenterio, placas de Peyer hacia el mesenterio, y de ahí entonces hay un proceso que se manifiesta básicamente con náusea, vómito, diarrea, y hasta cierto punto puede existir úlceras aftosas a nivel de la boca precisamente por el proceso fisiopatológico que tienen. La pseudoapendicitis pues, se manifiesta básicamente con los mismos dolores en fosa ilíaca, con las maniobras positivas. Aquí, si no se relaciona la diarrea que ha tenido el paciente y a lo mejor no se tiene la precaución de determinar que probablemente no es la apendicitis, va a ser una cirugía innecesaria. Surge algo que se llama también eritema nodoso. Los pacientes con Yersinia pueden tener también algo que se llama artritis reactiva, ¿bien? Algo muy similar a lo del síndrome de Reiter. Aquí surge algo que es el eritema nodoso. ¿Qué pasa con el eritema nodoso? Es una manifestación dolorosa con lesiones elevadas de color rojo o púrpura que en los pacientes, principalmente femeninos, les aparece a nivel de las piernas y en el tronco. Aparecen o suelen aparecer entre 2 a 20 días después del inicio de la fiebre y el dolor abdominal, con una, precede también los casos de diarrea. Resuelven también espontáneamente. ah, es muchísimo más común en pacientes adultos que en niños este tipo de padecimiento, ¿eh? Y por último, la septicemia. Recuerden que la bacteria se puede ir a la sangre y de ahí se hace una diseminación de tipo extraintestinal. De ahí se puede ir a ciertos órganos y las afectaciones vienen siendo en pacientes con disminución del sistema inmunológico, pueden ser alcohólicos, diabéticos o algún otro tipo de defecto inmunitario que tengan, ¿sí? Los pacientes con sobrecarga de hierro, recuerden, no son más susceptibles porque Yersinia aprovecha esa quelación o ese proceso para su metabolismo
Y se pueden presentar también abscesos en hígado, riñones, vaso, pulmones y afectación sistémica como las que ya hemos estudiado con otras bacterias. Neumonía, meningitis o hasta endocarditis. Epidemiología. ¿Qué pasa con ellos? Un caso en 100,000 habitantes, 5% de las diarreas infantiles. Es más prevalente en climas fríos, en los meses de noviembre a diciembre. Nosotros no tenemos clima frío nunca aquí en Ciudad del Carmen. No sé, ¿alguien de verdad ha tenido frío en Ciudad del Carmen? Digo, tal vez quien es oriundo de Ciudad del Carmen sí me podrá decir, sí tengo frío, porque sí tengo compañeros de trabajo que me dicen, hace frío. Aquí, es más, una vez traje mis sudaderas y mi chamarra y todo eso. Una se llenó de tanta humedad, pues, se echó a perder. Nunca más volví a traer ese tipo de ropa por acá. Europa, Escandinavia y Japón son los países que tienen más tasas de incidencia y prevalencia. Raza negra, más afectación y edad menos de 12 meses. Recuerden los datos de enterocolitis, menos de 24. Bien. Entonces, hablando de todos estos, lo que les mencionaba era los porcentajes de afectación. Salmonela número 1, nadie se lo quita. Número 2, dijimos entonces Campylobacter. Número 3 puede estar Shigella o también podría estar Yersinia. Sin embargo, en este punto yo les pongo Yersinia, ¿por qué? Por causa de disentería, ¿sí? Entonces, Yersinia básicamente ahora en la cuestión epidemiológica asciende hasta el puesto número 3 y en algún punto desplaza a Shigella, ¿bien? Son más o menos las principales bacterias que dan enfermedad diarreica. Diagnóstico y tratamiento. Entonces, vuelve a ser importante el cultivo. Se realiza también serodiagnóstico a través de tubos de aglutinación. Se hacen inclusive microarreglos de ADN. Se hacen ensayos de inmunoabsorbencia. Y en algunos casos, cuando tenemos datos de enterocolitis, puede ser muy importante el uso de un ultrasonido o de una tomografía axial computarizada. No contrastada, sino simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que hasta puede haber una perforación. Hallazgos histológicos clásicos es un proceso inflamatorio agudo, crónico, hay una gran cantidad de polimorfonucleares, puede haber incluso hasta granulomas presentes en el tejido y también una gran cantidad de histiocitos y linfocitos T dispersos. Tratamiento, hidratación y nutrición. Entonces, creo que a final de cuentas, si nosotros termináramos ahorita nuestra clase, lo que más tienen que entender es que para las enfermedades respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas, lo más relevante es hidratarlo. En este caso, la nutrición también será importante. Recuerden que no toma una gran importancia el qué le voy a dar de comer, sino más bien restringir hasta cierto punto algunos alimentos que podrían no ser tan beneficiosos, ¿sí? El tratamiento de elección antibióticos es el uso de aminoglucósidos y trimetoprim con sulfamethoxazol. Bien, en algunos casos se utiliza ciprofloxacino con doxiciclina y en algunos cefalosporinas de tercera generación. Recuérdenlo, el apoyo va dirigido a mantener el volumen del paciente. Los casos que se deben utilizar antibióticos van a ser siempre los que tengan una mayor tasa o probabilidad de complicación. Y recuérdenlo, aminoglucósidos, se ha visto inclusive que in vitro puede ser susceptible hasta a cloranfenicol, no vamos a utilizar cloranfenicol, ¿sí? Y trimetoprim con sulfamethoxazol. Son por lo menos los dos que podrían estar altamente relacionados para una disminución de la sintomatología. Bien, ahora, ¿qué tipo de aminoglucósidos ustedes conocen? Sé que no han llevado a lo mejor farmacología, pero ¿cuáles son los principales ejemplos o cuáles les darían ustedes? Los menos eficientes, por lo menos parece, Amicacina, correcto, gentamicina, amicacina, vancomicina, neomicina, estreptomicina, eh, gentamicina, tobramicina, amicacina, ajá, ¿sí? Ahora, lo que siempre se van a tratar de olvidar ustedes en las diarreas van a ser las neomicinas y que de hecho una gran cantidad de medicamentos la tienen. Ejemplo, ¿han visto el medicamento, ¿cómo se llama este para la diarrea? Escapar. Escapar tiene neomicina, ¿sí? Hay otro medicamento antidiarreico, no me acuerdo cuál es.
No sé por qué a veces se me olvida ese tipo de nombres de medicamentos, pero contiene neomicina. Es ah, espérenme, déjenme buscarlo porque si no, no voy a poder dormir casi casi. Medicamentos antidiarreicos. Uno es escapar, ¿eh? Eso sí. Y el otro es muy famoso. El Lomotil no es. Treda. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Treda. Hasta en algún momento lo hicieron como muy popular porque decían, toma Treda y casi casi ya no tienes diarrea. Bueno, Treda tiene también un componente con neomicina, pero por lo menos de los aminoglucósidos se ha visto que para ciertas infecciones neomicina aumenta el estado de portador, ¿sí? Entonces preferentemente no hay que utilizarlo. Si a mí me dicen, yo utilizaría trimethoprim con sulfametoxazol, ¿bien? Aunque se da cada 8 horas, pero es más noble que los aminoglucósidos. Más noble en el aspecto de no crear a lo mejor tantos efectos adversos, aunque sí tiene uno en particular. Bien, bien, dudas o preguntas, chicos. ¿Algo más? Para mañana vamos a ver Campylobacter y vamos a ver Salmonella. Bien, ¿algo más que hay que agregar? ¿No? Voy a cerrar esto y voy a prender mi cámara. ¿En qué Bien. lugar debíamos pensar en Yersinia? O sea, primero había dicho en... Primero Salmonella, siempre, primero Salmonella. Número 2, Campylobacter. Y número 3, ahí podría estar Shigella o Yersinia. Bien. De hecho, yo lo leí hoy y decía Yersinia, por lo menos en países industrializados, ya es el número 3. Sí, está entre esos. Es la tercera causa de enfermedad bacteriana diarreica. Bien. Si ustedes piensan en eso siempre, en cuáles son los más probables, tampoco no se van a perder, van a poder otorgarle a sus pacientes como una buena terapéutica, ¿eh? Ahora, si se han dado cuenta, una gran cantidad de padecimientos diarreicos implican casi la misma cantidad, o por lo menos familia de antibióticos. Hablamos mucho de las fluoroquinolonas, hablamos inclusive de los macrólidos. Son los principales que se van a utilizar en las diarreas, ¿sí? Hablamos para pacientes adultos que ya podríamos utilizar ciprofloxacino, norfloxacino, moxifloxacino, ¿sí? Y con relación a los macrólidos, si se han dado cuenta, acitromicina es un muy buen medicamento, ¿sí? Por eso, y muy accesible, muy económico. O sea, confíen en la acitromicina, se los digo por experiencia, ¿eh? Bien. Entonces, ¿algo más, chicos? ¿Todo bien? Ya se está la lamparilla que tengo por acá. Creo que ya se le está bajando la pila. ¿Algo más? ¿Todo bien? Mañana estudien, mañana sí voy a regalar también otros puntillos. Angelina sumó punto 2 más, los voy a anotar ahora porque si no se me olvida. ¿Todo bien? Entonces, nos vemos hasta mañana. Por favor, cuídense, ¿sí? Y que les vea bonito, que tengan... mañana tienen examen, dicen, ¿verdad? Apenas veo el mensaje de Giovanna. Nada, Giovanna. Bien. Eh, Mucho éxito en su examen. ¿Hay alguien que ya se considere muerto en salud pública? Que diga, ya. Porque eso también sucede, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué tan feo? Ya murieron tan rápido O sea, no, ni aunque saquen 10 en este examen, podrían tener ya el pase a la siguiente. ¿Qué es esta? Solo tengo 10. ¿Salud Pública 2 o Salud Pública 3? Dos. 2, 2, La 2, dos. 2. O sea, ya se consideran muertos. No, no debería ser así. Digo, sí sé que sucede, pero digo, qué pena, ¿no? Aprovechenlo, porque esta es, no sé por qué, pero de las que más causan como un conflicto en la UNACAR. Se vuelve un cuello de botella. No sé cuántos alumnos son ahora en salud pública. Deben ser más que mi clase de ecología de 93 personas. Como 2 generaciones. Pero ya hay otra maestra. 2 o 3 generaciones, creo. A ver, no te escuché, Damaris, perdón. Que nosotros la tomamos con otra maestra. Ya, o sea, hay 2 maestros diferentes. Bien. Bueno, eso no lo sabía, ¿eh?
Pero bueno, mucho éxito. De verdad se los deseo de todo corazón. Abrieron otro grupo por los que estamos atrasados, O para sea, que no se llenaran los compañeros de esta generación. bien. Pues bueno, mucho éxito para los dos grupos, por lo menos que son diferentes. Está bien, chicos, pues cuídense. Voy a sacar por aquí a Milata, que se desespera a veces, sí. Cuídense mucho y nos vemos mañana a las 8 de la noche, ¿ok? Que vaya bonito. Adiós. Hasta Hasta luego. luego. Pásenla bien, descansen.